Jaque Murphy flotó a través de la bahía de acoplamiento de la estación Omega 7 del Consejo Galáctico, preguntándose exactamente cómo su vida había salido tan espectacularmente mal que ahora era el representante oficial de la humanidad ante un grupo de extraterrestres que probablemente lo consideraban un aperitivo parlante. La estación era impresionante. Tenía que admitirlo. Enormes agujas de cristal se retorcían a través de campos de gravedad artificiales mientras pantallas holográficas mostraban lo que él supuso eran mapas estelares o protectores de pantalla realmente caros. Llega el humano, anunció el poderoso embajador Vexar, un lagarto morado de 2 metros de altura que lleva suficientes joyas de oro para financiar el presupuesto de defensa de un pequeño planeta. Su voz tenía el tipo de autoridad pomposa que sugería que nunca le habían dado un puñetazo en la cara, algo que Jaque quiso remediar inmediatamente. Qué curioso que la Tierra nos envíe un representante tan pequeño. Jaque se ajustó su chaqueta diplomática habitual y le dio a Vexar su sonrisa más ganadora. Sí, bueno, toda nuestra gente grande estaba ocupada haciendo cosas importantes, como asegurarse de que nuestros inodoros descargaran correctamente. Ya sabes, cosas de verdadera civilización. El consejero Cis, que parecía como si alguien hubiera cruzado una mantis religiosa con una calculadora, hizo clic en señal de desaprobación. El ser humano demuestra la típica irreverencia mamífera. Quizás esto explica por qué su especie apenas ha logrado viajar más rápido que la luz. Oh, lo hemos logrado, respondió Jaque mientras observaba al general Kher pasar lentamente. El tipo era básicamente un tanque andante con problemas de control de la ira y lo que parecía ser una pequeña fábrica de armas atada a su espalda. Simplemente no sentimos la necesidad de compensar nada construyendo naves del tamaño de lunas pequeñas. Los 3 delegados alienígenas intercambiaron lo que Jaque solo pudo describir como miradas significativas, lo que en su experiencia generalmente significaba que alguien estaba a punto de sugerir algo increíblemente estúpido. Había visto esa mirada antes. Cuando trabajaba en el control de plagas en los mundos fronterizos, justo antes de que algún genio decidiera pinchar aquello que estaba claramente etiquetado como no pinchar. Ven, ordenó Vexar, moviendo la cola con lo que Jaque supuso que debía ser una autoridad intimidante. El consejo espera. La sala del consejo fue diseñada para que los visitantes se sintieran pequeños e insignificantes. Imponentes pantallas holográficas mostraban la vasta extensión de la civilización galáctica mientras cientos de cápsulas de delegados flotaban en perfecta formación alrededor de una plataforma central de conferencias. Jaque tuvo que admitir que era impresionante, en el sentido de que tenemos demasiado tiempo y dinero. La pregunta que se nos plantea hoy, la voz de Vexar resonó en la acústica de la cámara, es si la humanidad merece ser miembro pleno de nuestra comunidad galáctica o si debería permanecer en estado de prueba hasta que demuestre su valor. Jaque dio un paso adelante, notando cómo la iluminación de la cámara lo hacía parecer aún más pequeño de lo habitual. Bueno, eso no tiene nada de malo. ¿Qué es exactamente lo que necesitamos demostrar? Que no volvamos a volar por accidente ninguna otra de vuestras naves de reconocimiento. El murmullo que recorrió la cámara sugería que sí, eso era exactamente lo que les preocupaba. La especie humana, consejero Six, ha demostrado una preocupante tendencia hacia la violencia y la imprevisibilidad. Quizás sea conveniente hacer un juicio. Y allí estaba. Jaque se había estado preguntando cuándo alguien sugeriría la solución favorita de la galaxia para las disputas diplomáticas. Nada dice más de las civilizaciones avanzadas que hacer que tus problemas luchen hasta la muerte para el entretenimiento de todos. Una prueba por combate, retumbó el general Kher, su voz como grava en una hormigonera en medio de una crisis existencial. Dejemos que los seres humanos demuestren el valor de su especie en la arena del juicio final. Jaque parpadeó lentamente. Lo lamento. ¿Acabas de sugerir que resolvamos la diplomacia interestelar con un combate en jaula? ¿Qué sigue? Decidir acuerdos comerciales mediante la lucha de pulgares. La arena ha decidido el destino de las civilizaciones durante milenios, proclamó Vexar, claramente disfrutando. Es una tradición sagrada que separa a los dignos de los débiles. Bien.
Porque nada dice que no somos totalmente bárbaros como el asesinato ritualizado para obtener la aprobación de un documento. Jake miró alrededor de la cámara, notando lo emocionados que parecían todos ante la perspectiva de verlo convertirse en salsa humana. Y supongo que si me niego. Las mandíbulas del consejero Six hicieron clic en lo que pudo haber sido una muestra de diversión. Entonces la humanidad permanece en estado de prueba indefinidamente, sujeto a revisión del comité cada ciclo solar. Jake sintió que su alma moría un poco. Revisión del comité con formularios. Sis agregó de manera útil. Muchas formas por triplicado. Vestar intervino. Bien. ¿Sabes qué? Prefiero el campo del asesinato al infierno burocrático cualquier día. Al menos ser devorado vivo tiene un final definido. La cámara estalló en lo que Jake supuso que eran vítores, aunque con algunas de estas especies, era difícil distinguir la diferencia entre excitación y malestar digestivo. Una enorme pantalla holográfica se materializó, mostrando la arena del juicio final en toda su aterradora gloria. Parecía como si alguien hubiera cruzado un coliseo de gladiadores con una fábrica de trampas mortales y luego le hubiera pedido a un sádico que hiciera la decoración interior. El humano se enfrentará a nuestro campeón, anunció el general Kher. Y Jake notó como incluso los otros delegados parecían moverse incómodamente en sus asientos. El depredador máximo de la estación Omega 7. Depredador máximo. Jake levantó una ceja. ¿Qué? Como un tigre espacial muy enojado o algo así. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que sugería que simplemente había preguntado si el sol estaba caliente mientras estaba parado al lado de una supernova. El nombre de la criatura, Vexar, dicho en voz baja, es Go el Destructor. Nunca ha perdido una batalla. Su especie conquistó 17 sistemas estelares antes de que lográramos capturar este ejemplar. ¿Muestra? La voz de Jake se quebró levemente. Entonces, ¿me estás diciendo que tienes a algún tipo de asesino serial galáctico encerrado como tu solucionador de problemas? La arena lo alimenta. El consejero Six explicó lo que Jake estaba empezando a reconocer como una arrogancia alienígena. No ha comido en 3 rotaciones. Tendrá mucha hambre. Jake levantó la vista hacia la arena holográfica. Luego volvió a mirar los rostros expectantes de varios cientos de delegados extraterrestres que claramente estaban anticipando el tipo de espectáculo del que se hablaría durante generaciones. ¿Sabes qué? Esto todavía es mejor que mi última evaluación de desempeño laboral. El transporte a la arena le dio a Jake exactamente 12 minutos para contemplar sus decisiones de vida, lo que parecía excesivo considerando que la mayoría de ellas habían sido objetivamente terribles. Las galerías de observación estaban repletas de delegados que aparentemente habían dejado libre su agenda para lo que esperaban que fuera un incidente diplomático muy breve pero entretenido. Damas, caballeros y diversas formas de vida basadas en el carbono. La voz de los locutores resonó en toda la arena, presentando al campeón de la humanidad, Jake Murphy. Jake pisó el suelo arenoso de la arena y saludó con desgana a la multitud. Gracias a todos por venir. Me gustaría agradecer a mi agente, a mi terapeuta y a quien inventó el alcohol por hacer posible este momento. El murmullo de la multitud se apagó cuando una enorme puerta en el lado opuesto de la arena comenzó a abrirse. Jake había visto muchas cosas aterradoras durante el tiempo que trabajó en el control de plagas en los mundos fronterizos. Pero el sonido que provenía de detrás de esa puerta era el tipo de ruido que hizo que sus antepasados evolutivos inventaran la religión. Y ahora el locutor continuó, bajando su voz a un susurro reverente. El depredador máximo de 17 mundos conquistados, el destructor de flotas, la pesadilla del borde exterior, Gorat. Lo que surgió de las sombras no fue lo que Jake esperaba. Se había estado imaginando una especie de tigre espacial gigante, tal vez con dientes extra y problemas de ira. En cambio, Goret parecía como si alguien hubiera tomado un oso grizzly, lo hubiera alimentado solo con batidos de proteínas y rabia durante unos 10 años, y luego hubiera decidido que necesitaba más garras y posiblemente alguna armadura ligera.
La criatura medía 12 pies de alto sobre sus patas traseras, tenía músculos que tenían músculos y un conjunto de garras que probablemente podrían abrir latas o destripar naves espaciales con la misma eficiencia. Su pelaje era de un negro profundo que parecía absorber la luz, y sus ojos brillaban con el tipo de inteligencia que sugería que no solo iba a matar a Jake, sino que lo haría de forma creativa. Las galerías de observación quedaron en silencio. Incluso el locutor parecía haber olvidado lo que debía decir a continuación. La enorme cabeza de Gore giró hacia Jake, y el diplomático humano sintió que cada uno de sus instintos de supervivencia le gritaba que corriera, se escondiera o tal vez simplemente se acostara y esperara que fuera rápido. En cambio, Jake miró a la criatura que había conquistado sistemas estelares, se encogió de hombros y dijo, «Bueno, definitivamente no eres lo que esperaba». Esperaba algo más en la categoría de gato doméstico un poco grande. Goret inclinó la cabeza como si intentara procesar si ese pequeño humano acababa de hacer una broma a su costa. La multitud contuvo la respiración, esperando que comenzara la inevitable paliza. Jake se mantuvo firme, principalmente porque sus piernas habían olvidado cómo funcionar, y observó cómo el legendario destructor comenzaba a moverse hacia él con el tipo de gracia depredadora que aparentemente había hecho que 17 civilizaciones se rindieran en lugar de luchar. Las enormes patas de Gat golpearon la arena de la arena con sonidos como truenos. Cada paso, acerca 12 pies de evolución armada a la mortalidad cada vez más frágil de Jake. Las fosas nasales de la criatura se dilataron a medida que se acercaba, y Jake pudo ver sus músculos enroscándose debajo de ese pelaje negro medianoche, preparándose para convertirlo en la carrera diplomática más corta de la galaxia. Entonces ocurrió algo inesperado. Gorat se detuvo, el depredador máximo se congeló a mitad de paso, a apenas 10 pies de Jake, su enorme cabeza se inclinó mientras esos ojos inteligentes se entrecerraban. Sus fosas nasales se abrieron más y comenzó a olfatear el aire alrededor de Jake con el tipo de intensidad concentrada que sugería que había detectado algo interesante. Dijo Jake. Porque elocuencia aparentemente lo había abandonado junto con sus instintos de supervivencia. ¿Es esta la parte donde hueles el miedo? Porque tengo mucho de eso disponible ahora mismo. Pero Gorat ya no se movía hacia él. En lugar de eso, la criatura comenzó a rodear a Jake lentamente, bajando su enorme cabeza hasta que estuvo casi al nivel de los ojos del humano. De cerca, Jake pudo ver que los ojos de Gorat no eran solo inteligentes. Eran antiguos. Esta no era una bestia sin mente. Esta era una criatura que había visto civilizaciones surgir y caer, que había comandado flotas y conquistado mundos tanto a través de la estrategia como de la fuerza. La multitud en las galerías de observación estaba cada vez más inquieta. Esta no fue la carnicería inmediata que les habían prometido. La voz de Vexar resonó en los altavoces. ¿Qué está esperando la criatura? ¿Por qué no ha atacado? Las enormes fosas nasales de Gorat se dilataron nuevamente, y de repente, todo el comportamiento de la criatura cambió. Sus orejas se levantaron hacia adelante y su cola comenzó a moverse con cautela, como Jake solo pudo describirlo. Y emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad ronroneo y totalmente confuso. ¿Qué demonios? Jake murmuró. Y fue entonces cuando los recuerdos lo golpearon. Hace 3 años, Kepler 442b, la colonia minera que había sido invadida por lo que los lugareños llamaban ratas del vacío, pequeñas criaturas desagradables del tamaño de gatos domésticos, pero con el temperamento de tejones de miel con cafeína y dientes que podían masticar a través del revestimiento del casco. Jake había pasado 6 meses en esa roca, viviendo en refugios prefabricados, respirando aire reciclado y cazando pequeños demonios a través de túneles mineros con nada más que determinación y equipos de control de plagas de grado industrial. El olor, a eso era a lo que reaccionaba Gorat. Incluso después de 3 años, incluso después de incontables duchas y un reemplazo completo de vestuario, Jake todavía llevaba los rastros microscópicos de feromonas de rata del vacío incrustados en su piel. Era indetectable para los humanos, apenas perceptible para la mayoría de los extraterrestres,
pero para una criatura con los sentidos mejorados de Gorath. Gorath volvió a emitir ese sonido, más fuerte esta vez, y de repente cayó a 4 patas. El enorme depredador se acercó a Jake con lo que solo podría describirse como emoción, moviendo la cola con más fuerza mientras olfateaba las manos y la ropa de Jake. «Tienes que estar bromeando», dijo Jake, mirando con incredulidad como el destructor de 17 sistemas estelares comenzaba a actuar como un cachorro enorme. «Hueles a ratas del vacío, ¿no?». Ante la mención de las ratas del vacío, la reacción de Gorath fue inmediata y dramática. Las orejas de la criatura se aplastaron contra su cráneo, sus labios se retrajeron en un gruñido que reveló dientes del tamaño de clavos de ferrocarril y dejó escapar un rugido que sacudió el polvo del techo de la arena. Pero la agresión no estaba dirigida a Jake. En cambio, Gorath comenzó a olfatearlo aún más atentamente. Sus enormes patas empujan suave pero insistentemente los brazos y el pecho de Jake. «Mierda», suspiró Jake, comprendiendo. «Odias esas cosas tanto como yo». La multitud ahora estaba en caos. Los delegados gritaban preguntas, exigían explicaciones, en general, tenían el tipo de colapso colectivo que sucede cuando tu entretenimiento de repente deja de tener sentido. Pero Jake apenas los escuchó. Estaba demasiado ocupado procesando el hecho de que Gorath, el legendario depredador máximo, ahora le estaba dando suaves cabezazos en lo que parecía ser una muestra de afecto. «Tu especie», dijo Jake, mirando esos antiguos ojos inteligentes. «Son enemigos naturales de las ratas del vacío, ¿verdad? Y puedes oler que he matado a cientos de ellas». La respuesta de Gorath fue sentarse sobre sus rodillas, en un gesto que casi le provoca un ataque cardíaco a Jake, colocar suavemente una enorme pata sobre su hombro. La expresión de la criatura había cambiado por completo, de una amenaza depredadora a algo que parecía casi respeto. En ese momento, Jake se dio cuenta de que no estaba mirando una máquina de matar sin mente. Estaba mirando a un compañero exterminador, un alma gemela que comprendía el tipo particular de infierno que conllevaba cazar criaturas que se reproducían más rápido de lo que uno podía matarlas y que no tenían absolutamente ninguna consideración por la seguridad personal o los daños a la propiedad. El silencio en la arena se prolongó como una banda elástica a punto de romperse. Gore permaneció sentado junto a Jake, con una enorme pata aún apoyada protectoramente sobre su hombro mientras varios cientos de los delegados más importantes de la galaxia intentaban procesar lo que estaban presenciando. Su arma definitiva, su legendario depredador máximo, aparentemente estaba teniendo un momento de unión con el pequeño humano que esperaban ver convertido en salsa espesa. ¿Lo que está sucediendo? La voz de Vexar se quebró a través de los altavoces de la arena. Su habitual autoridad pomposa fue reemplazada por algo que sonaba sospechosamente a pánico. ¿Por qué el humano no está muerto? Jake miró a Gore, que ahora emitía un sonido que solo podía describirse como un ruido sordo de satisfacción, como un motor diésel impulsado por la felicidad. «Bueno, grandullón, creo que los hemos confundido. ¿Deberíamos explicárselo o dejar que lo resuelvan ellos mismos?» La respuesta de Gorath fue inclinarse, y con sorprendente delicadeza para algo con garras que podían abrir naves espaciales como latas, acariciar la cabeza de Jake. El gesto era inequívocamente protector, el tipo de comportamiento que decía, «Esta pequeña criatura está bajo mi protección, y cualquiera que la amenace descubrirá exactamente por qué 17 civilizaciones se rindieron en lugar de luchar contra mí». Las galerías de observación se convirtieron en un caos. Los delegados gritaban en docenas de idiomas, exigían explicaciones, solicitaban reuniones inmediatas de comités, en general, sufrían el tipo de colapso institucional que ocurre cuando la realidad se niega a seguir el guión. «Damas, caballeros y diversas formas de vida», gritó Jake, y su voz se escuchó claramente a través de la arena gracias a la acústica diseñada para transmitir los gritos de los moribundos. «Creo que ha habido un ligero malentendido sobre lo que la humanidad aporta a esta comunidad galáctica». Extendió la mano, en un gesto que hizo que varios delegados se desmayaran y que el general Krager emitiera un sonido como el de una fuga en el sistema hidráulico,
se rascó detrás de la oreja de Gore. El ruido del depredador máximo se intensificó y su cola comenzó a moverse con suficiente fuerza para crear pequeñas tormentas de polvo. Verás, continuó Jake, y su voz adoptó el tono paciente de alguien que explica física básica a niños particularmente lentos. Gary Saki no es solo una máquina de matar sin mente. Su especie, si interpreto correctamente la situación, evolucionó junto con algo con lo que los humanos nos hemos vuelto íntimamente familiarizados. Algo que aparentemente nos convierte automáticamente en familia en su libro. La voz del consejero Six atravesó el caos, aguda, llena de confusión y miedo creciente. ¿De qué hablas? ¿Humano? Ratas del vacío, dijo Jake simplemente, y observó cómo todo el cuerpo de Gorit se tensaba. La cabeza de la criatura se giró hacia las galerías de observación, sus labios se curvaron hacia atrás en un gruñido que reveló la perfección evolutiva en ingeniería dental, o como probablemente los llamas, el enjambre del hambre sin fin, o la plaga que devora estrellas, o cualquier nombre dramático que hayas dado a esas adorables bolitas de pelo genocidas. La reacción de las galerías fue inmediata y reveladora. Los delegados comenzaron a alejarse del borde de la arena. Sus diversos parloteos, gruñidos y dispositivos de comunicación electrónicos creaban una sinfonía de pánico. Incluso Vexar, que había estado de pie con confianza al frente de su palco de observación, ahora estaba presionado contra la pared del fondo. La gente de Gorat, continuó Jake, está disfrutando el momento más de lo debido. Son depredadores naturales de las ratas del vacío. Y durante los últimos 3 años, he llevado el olor de cientos de ratas del vacío muertas incrustado en mi piel. Para él, no soy un pequeño mamífero débil. Soy un compañero guerrero que ha luchado contra el mismo enemigo contra el cual su pueblo ha estado luchando durante milenios. Jake miró a Goret, quien había vuelto su atención a su nuevo hermano de manada. ¿No es así, grandullón? Apuesto a que tu gente tiene historias sobre las grandes guerras de las ratas del vacío. Apuesto a que tienen leyendas sobre héroes que dedicaron sus vidas a cazar a los pequeños demonios. La respuesta de Gorit fue bajar su enorme cabeza hasta que estuvo al nivel de la de Jake y luego hacer algo que hizo que toda la galería de espectadores quedara en completo silencio. El depredador máximo, el destructor de 17 sistemas estelares, tocó suavemente con su nariz la frente de Jake en lo que era inequívocamente un gesto de respeto y aceptación. Bueno, la cuestión es la siguiente, dijo Jake, y su voz se oyó claramente a través del silencio sepulcral de la arena. La humanidad no necesita demostrar que somos dignos de unirnos a su comunidad galáctica. Ya hemos demostrado que podemos hacer algo que ninguno de ustedes ha logrado con eficacia. Hizo una pausa, mirando los rostros aterrorizados en las galerías de observación, luego hizo un gesto hacia Goreit, que ahora estaba sentado protectoramente a su lado como el perro guardián más peligroso de la galaxia. Cazamos las cosas que nos cazan a nosotros, y aparentemente eso nos convierte en familia de las criaturas más aterradoras del universo conocido. Así que tal vez, solo tal vez, deberías preguntarnos si eres digno de nuestra protección. La voz estrangulada de Vexar resonó por toda la arena. ¿Protección? Jake sonrió. Y por primera vez desde que llegó a la estación, sintió que tenía el control de la situación. Oh sí, porque si hay algo que aprendí en 3 años de exterminio de ratas del vacío, es que están en todas partes y se están volviendo más inteligentes y hambrientas, y vas a necesitar a todos los amigos que puedas conseguir. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió exactamente 37 minutos después del pequeño discurso de Jake en la arena, que estaba bastante seguro de que era un récord de tiempo de respuesta al pánico burocrático. Los mismos delegados que habían estado esperando ansiosamente su desaparición ahora se estaban desviviendo por ofrecer a la humanidad todo, desde la membresía completa hasta sus propias frecuencias de comunicación personales. Jake se sentó en lo que anteriormente había sido la silla del acusado, pero ahora se refería a él como el invitado de honor invitado por los delegados que claramente esperaban que él olvidara su entusiasmo anterior por verlo ser devorado.
Gorat estaba recostado a su lado como un recordatorio viviente de por qué esta situación diplomática había tomado un giro tan interesante. La moción se aprueba por unanimidad. El consejero Six anunció que sus mandíbulas hacían clic con lo que Jake había aprendido a reconocer como energía nerviosa. A la humanidad se le concede la membresía plena en el Consejo Galáctico con todos los derechos, privilegios, y lo más importante, contratos de control de plagas. Contratos de control de plagas. Jake levantó una ceja, aunque ya estaba empezando a ver a dónde iba esto. Vexar dio un paso adelante, y a Jake le hizo gracia notar que el embajador, que antes había estado tan ansioso por intimidarlo, ahora mantenía una distancia cautelosa de exactamente un largo de Gorit de la mesa de negociaciones. El Consejo reconoce que la humanidad posee habilidades únicas para lidiar con ciertas especies invasoras que han sido problemáticas para nuestras civilizaciones miembros. ¿Te refieres a ratas del vacío?, dijo Jake rotundamente. Preferimos el término alimaña interdimensional, retumbó el general Krage, aunque él también mantenía una distancia respetuosa tanto de Jake como de su nuevo mejor amigo. Han infestado 47 sistemas solo en el último ciclo solar. Nuestros métodos tradicionales de contención han demostrado ser inadecuados. Jake se reclinó en su silla, rascando ociosamente detrás de la oreja de Gort, mientras el depredador máximo emitía ruidos sordos de satisfacción que probablemente violaban varias ordenanzas sobre ruido. Métodos de contención tradicionales, déjame adivinar. Intentaste bombardearlos. El bombardeo no tuvo éxito, admitió Vexar. El envenenamiento también resultó infructuoso, prendiendo fuego a planetas enteros. Lamentablemente, no tuvo éxito y fue costoso. Jake asintió sabiamente. Sí, eso es lo que esperaba. Lo que pasa con las ratas del vacío es que no son solo plagas. Son una historia de éxito evolutivo. Sobreviven a todo porque se han adaptado a todo. No puedes superarlos en tecnología. No puedes superarlos en armamento. Y definitivamente no puedes superarlos en reproducción. Él se puso de pie. Gort se levantó inmediatamente junto a él en un movimiento fluido que recordó a todos los presentes exactamente porque esta criatura había conquistado 17 sistemas estelares. Pero puedes pensar mejor que ellos y superarlos en inteligencia. Y lo más importante, puedes aprender a pensar como ellos. Y los humanos pueden hacer esto. El consejero Sis preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Humanos, dijo Jake con una sonrisa que era a partes iguales orgullo y satisfacción depredadora. ¿Son cazadores persistentes? Evolucionamos para perseguir cosas hasta que mueren de agotamiento. Somos la especie que observó a los mastadones y dijo, apuesto a que puedo convertirlo en un sándwich si lo sigo el tiempo suficiente. Las ratas del vacío son solo otro martes para nosotros. El murmullo que recorrió la sala del consejo ahora era diferente. Donde antes había sido despectivo, ahora conllevaba el tipo de atención respetuosa que surge al reconocer un recurso valioso. El consejo propone, dijo Vexar cuidadosamente, una asociación formal. La humanidad proporciona servicios de exterminio para infestaciones problemáticas, y a cambio, recibe todos los beneficios de la membresía, incluido el acceso a nuestras redes comerciales, intercambios de tecnología y tratados de protección. Jake lo sugirió porque había aprendido que siempre había un conflicto entre burócratas y contratos exclusivos para el control de plagas en todos los sistemas miembros. El general Krage añadió su tono sugiriendo que se trataba de una concesión significativa con una compensación apropiada, por supuesto. Jake miró a Gort, que observaba los procedimientos con el tipo de atención inteligente que sugería que entendía exactamente lo que se estaba negociando. ¿Qué te parece, grandullón? ¿Quieres emprender un negocio juntos? La respuesta de Gorit, fue levantarse, caminar hacia donde estaba Vexar y sentarse muy deliberadamente entre el embajador y Jake. El mensaje fue inequívocamente claro. El depredador máximo había elegido su bando, y no estaba con las personas que habían intentado alimentarlo con su nuevo hermano de manada. Creo, dijo Jake,
disfrutando la forma en que Vexar intentaba no hiperventilar en presencia de 3,6 metros de depredador protector. Podemos llegar a un acuerdo, pero tengo algunas condiciones. Por supuesto, Vexar chilló. En primer lugar, la humanidad obtiene pleno derecho a voto, no solo membresía. Somos socios, no empleados. Acordado. En segundo lugar, Head se convierte aquí en el enlace oficial entre su especie y el Consejo. Creo que es hora de que conozcas a algunos de sus parientes. El silencio que siguió a esa sugerencia fue el tipo de silencio que llega justo antes de que alguien se dé cuenta de que ha cometido un terrible error. En tercer lugar, continuó Jake, acomodándose nuevamente en su silla mientras Garys regresaba a su lado. Establecimos los servicios de exterminio de Gorit humanos como una agencia oficial del Consejo, una estructura de comando conjunta, inmunidad diplomática total y un muy buen seguro de salud porque este trabajo tiene algunos riesgos ocupacionales graves. Todos estuvieron de acuerdo, dijo rápidamente el consejero Six, probablemente antes de que alguien pudiera pensar demasiado en las implicaciones de dar inmunidad diplomática tanto a los humanos como a los depredadores máximos. Jake se puso de pie y extendió su mano hacia Vexar, quien la miró fijamente por un momento antes de extenderla con cautela para estrecharla. Felicitaciones, embajador. Acabas de convertir a la humanidad en el especialista oficial en control de plagas de la galaxia. Espero que estés contento con tu decisión. Mientras salía de la cámara del consejo, con Head caminando en silencio a su lado, Jake no pudo evitar reflexionar sobre el sentido del humor del universo. Había llegado a la estación esperando ser el diplomático más reticente de la humanidad, y en cambio se había convertido en el primer embajador exterminador profesional de la galaxia. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le dijo a Gort mientras se dirigían hacia el muelle de atraque donde esperaba la nave de Jake. Hace 3 años, pensé que cazar ratas del vacío era el peor trabajo del universo. Resultó que en realidad me estaba preparando para el mejor trabajo del universo. Gort emitió un sonido que podría haber sido una risa o un acuerdo o posiblemente solo un gas. Con Apex Predators, a veces era difícil notar la diferencia. De cualquier manera, pensó Jake mientras abordaban su nave para regresar a la Tierra con las buenas noticias, iba a ser interesante explicar a sus superiores que la humanidad acababa de convertirse en la especie más importante de la galaxia porque olía como el tipo correcto de roedores muertos. El universo, decidió, tenía un sentido del humor muy retorcido, y él estaba perfectamente de acuerdo con ello.